¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos arrancando Que vuelvan las ideas. Capítulo viernes. Viernes que te quiero viernes, ¿no? Me parece más que nunca. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la barra? Hola Luis Pablo Giniger. ¿Qué haces, Pablo Caruso? Yo te diría que sí, más que nunca, pero algo me dice que este fin de semana no va a ser tal. ¿No? Va a tener poco de fin de semana, va a ser bastante movidito, ¿no? Bueno. Por cómo viene la mano. Puede ser. Qué sé yo. Aunque sea parar un poquito la bocha y reflexionar un poco, ¿no? Pensar Es un que no poquito. sé si nos van a dejar eso. A eso me ya refiero, entiendo. ¿no? No lo Bien, sé. vos decís que esto, no sé si recién, pero sigue subiendo. Y me parece que sigue subiendo. Bueno, ¿qué haces, Néstor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo a estamos? todos y todas. Hola Radiche. Hola, ¿cómo va? Salud la barra, aquí arrancamos. Insisto que vuelvan las ideas hasta las 6 para contarnos historias o para tratar de atajarlas en conjunto. Del otro lado está Charles Escalante, nos pone al aire Reni Pérez Córdoba en todo lo que tiene que ver con nuestro streaming. El señor Nicolás Cava nos coordina, Alejandro Aimú en la producción. Está Willy Bray también. Mira. Gran referente de esta emisora. Muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, arranquemos, che, ¿cómo estamos? Eso es un momento de fuerte shock. Me parece, como recogía Néstor recién, está muy bien la definición del gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando en La Rioja, yendo a presenciar la jura del gobernador de la nueva constitución riojana, le preguntaron y dijo en shock. Me parece que es una buena definición. No te exime de intentar informar, de tratar de comprender cosas muy, pero muy complejas y muy graves. Pero sí es como mira, desde acá, se habla desde acá, se habla de una situación de muy fuerte shock. De rompecabezas. Estamos Sí. armando las piezas. Me da la sensación de que por lo menos es como rearmar todo el escenario para muchos, ¿no? Porque también está el impacto de la desilusión profunda, ¿no? De cómo separar la política de los políticos, cómo mirar esta circunstancia que lo más grave es la situación de una mujer golpeada, presuntamente golpeada. Creemos en la víctima, por supuesto, siempre, pero digo, es decisión de la justicia finalmente cómo va a terminar todo. Lo que sí, digo, está bueno no hacerse el pelotudo con esto, ¿no? En cualquier caso. Así es. Me parece que es eso. Nos toca pensar políticamente y también sobre la condición humana, porque esto que pasó también tiene, por lo menos yo creo que tiene que ver con que está tan enquistada la violencia machista, la violencia en la sociedad, que haya pasado esto con un presidente que ostenta todo el poder, expresidente ahora, digo, habla de eso, ¿no? De que está muy metido el que alguien te puede venir a golpear. Y el caso de Fabiola, bueno, llegó el momento en que lo pudo decir, ¿no? Viste que todo el tiempo están mirando, o lo mismo que la exposición de Tamara. Qué cosa terrible que tiene la sociedad con exponer y exhibir a las mujeres y ponerlas ahí para que sean carne de que las despellejen. Siendo dos situaciones bien distintas. Muy por otra parte, distintas, ¿no? y la más preocupante obviamente desde ya lo de Fabiola. El resto es cotillón de abuso de poder. Sí, pero no deja de ver una mujer muy expuesta en una situación tremenda. Sí. Les cuento, uno trabajando tiene distintas responsabilidades y va armando y pensando de qué manera se van conformando. Son grupos distintos, son espacios distintos. Sí. Pero me parece que hay un buen recurso que es tratar de separar varias de las cosas que tenemos entre manos. Primero hay una causa por violencia de género que tendrá que avanzar de la manera que tenga que avanzar, atravesada por lo que vos decís, el principio de que no se duda de quien denuncia por todo lo que eso efectivamente implica y que convive con la presunción de inocencia en términos de la regla de juego del Poder Judicial. Después está el impacto que esto tiene hacia adentro de una fuerza política que ya venía en franca descomposición, ¿no? Por lo menos en su formato de responsabilidad gobernante. Hay un bloque ahí, ¿no? En el Congreso de Unión por la Patria que parece tener las cosas bastante claras respecto del momento y cuál es su rol y cuál es su responsabilidad. Después está la avanzada antiderechos, muy fuerte, muy fuerte. Es decir, hoy otra vez el vocero presidencial volvió a insistir con la idea de fondo de que las políticas de género son una estafa, son una gran estafa, y que esto lo confirma, que todo el episodio
de denuncia contra Alberto Fernández lo confirma. Millones de dólares se han gastado, dijo, en políticas. No resiste el menor análisis, No. Pero la inercia emocional de toda la situación se lleva puesto eso y probablemente... Y después el otro tema es los medios de comunicación y estos casos. Los medios de comunicación y todo este material y todo lo que se hace permanentemente con esto. Me parece que por lo menos entrar a separar y saber de qué estamos discutiendo y de qué hablamos nos puede ayudar a que una emocionalidad de una de las conversaciones o de uno de los abordajes no se meta en la otra. Por lo menos para que no se confundan las reflexiones pertinentes. Sí, yo sumo en todo caso un elemento. Es propuesta. No, sumo un elemento coincidiendo totalmente con Gaby primero y con vos. A mí lo que podría decir que más me toca, más me angustia, si se quiere, es que el expresidente no solo golpeó, maltrató y bueno, todo lo que se supone está trascendiendo, después la justicia dirá hasta dónde una cosa sí, otra cosa no, pero bueno, parece haber evidencia suficiente como para no dudar de nada de eso, ¿no? Como para pensar que hay una conducta determinada, pero no solo atacó física, verbalmente y psicológicamente a Fabiola, sino que nos está llevando puestos a todos y a todas. Y eso es lo que a mí más me mortifica, porque acá hay una pelea de fondo, que es una pelea por el modelo, por los modelos, por la calidad de vida de nuestros compatriotas, de nosotros mismos. Me parece que ahí hay algo central y es una pelea con sectores muy poderosos, y que venga un Gilastrún, llámese como se llame, cualquiera, y por una cuestión de este tipo, pierda de vista que no solo le está pegando a una persona o está ejerciendo violencia contra una persona, sino que además está perjudicando la construcción de años y años de un grupo de argentinas y argentinos que la verdad es que dejaron mucho en ese camino, muchísimo en ese camino. Por hablar únicamente de los años recientes, porque eso por supuesto que también recoge una historia, recoge tradiciones políticas, recoge muertos, recoge presos en esas peleas políticas, ¿no? Y acá lo que está en juego es bravísimo. Y ha costado muchísimo llevar adelante esa pelea. Insisto, son grupos muy poderosos los que están del otro lado, muy poderosos. No es fácil empezar de nuevo cuando uno quiere. No es fácil empezar de nuevo. Y ahora una de las grandes preguntas, vos hacías referencia a Unión por la Patria en el Congreso y la solidez con la que viene trabajando, por lo menos hasta ahora, porque si nos impacta a nosotros, es lógico que a ellos y a ellas también los va a impactar. A todo el arco político impacta de una u otra manera. La pregunta es entonces, bueno, el campo popular, ¿cómo sigue? ¿Cómo seguimos, no? Cada uno desde su lugar, desde lo que le toca, con sus acuerdos y con sus desacuerdos, no importa. Pero la construcción, ¿por dónde sigue? Insisto, empezar de nuevo no es fácil, no es algo que se pueda hacer todo el tiempo. Cuesta mucho empezar de nuevo. No digo que esté todo perdido. Me corrijo si se quiere, no está todo perdido, pero lo que estamos viendo, a lo que estamos asistiendo, es a alguien que se está tirando tiros en el pie, no solo a él, sino a todo el campo popular, ¿no? Ahí en general coincido, pero tengo un matiz que quiero plantear, que estaba pensando mientras hablaba Luispa, porque uno se pregunta eso, ¿y ahora qué? O sea, es una herida muy grande la gente que confió en determinada figura presidencial, etcétera, etcétera. Que no solo por esta situación con Fabiola, sino que por otras cosas nos vamos arrepintiendo también. Pienso en dos escenarios internacionales que se dieron. No son iguales, ahora los voy a decir cuáles son, y no son países que tengan la misma matriz que la Argentina. Pero pienso en el escándalo de Bill Clinton. No fue violencia de género, pero claramente hubo un abuso de poder, un presidente, un jefe de Estado, tal luego de Estados Unidos, en el Salón Oval, con una becaria. El caso de Lewinsky, ¿no? Obviamente me estoy refiriendo a él. Le hizo daño al Partido Demócrata, sí. Pero el Partido Demócrata después ganó con Obama y ahora ganó con Biden. Y pienso en Berlusconi, un tipo que hacía fiestas sexuales con menores de edad, lo cual implicaba violación de menores de edad o sexo con menores de edad,
Y hoy gobierna la derecha en Italia, después de algún sacudón. No es para esperanzarnos, lo que quiero decir que muchas veces la política, el juego de la política, la desilusión, la sensación de que todo se derrumba, que es lo que nos pasa en estos días y nos viene pasando desde diciembre y en otras situaciones también. Hay ciclos y este gobierno, que es perverso, que dice que hay modelos empobrecedores y lleva a la pobreza más del 50%, y que no tengo ninguna duda que muchos de sus integrantes, empezando por el número 1, tienen acciones en su vida privada que son condenables, no tengo ninguna duda, pero algún día se sabrán o no. Eso va a pasar también. Ahora, esto no me quita la mala onda, ni el dolor que sentimos todos, ni la angustia que sentimos todos por la situación, ni la desesperanza que hay en el campo popular hoy con esto y con tantas otras cosas que pasaron. Esto es como la frutilla del postre. Igual siempre se puede estar peor. No, por supuesto, cosas, ¿no? Desde ya. Igual, pero quiero tratar de, para cerrar, Estados Unidos, Italia, Argentina son 3 países distintos, son países muy poderosos. Esos mismos factores que bien dice Luispa son poderosísimos, están en contra del peronismo, y en el caso de Clinton y Berlusconi no solo están en contra, sino que están a favor de esas políticas, es distinto. Pero digo, las cosas se recomponen y ya se superará esta etapa, eso quiero decir. Solo le acoto a Néstor que a mí por lo menos la diferencia que me aparece, decimos Berlusconi, y puedo asociarlo en figura, sin meterme en cuestiones de ideología, a Menem, a la fiesta. Pero Alberto jugaba con dar cátedra de cómo era vivir. Sí, por eso digo, hay es muy difícil aprender sí. eso, que la idea se te haga carne y que digas, eras tremendamente... el video con Tamara, que es una mujer adulta que fue, todo bien, pero está bebiendo, y yo noto, a mí me incomoda el modo, si yo tengo enfrente una persona que me dice, ay, dale, decime esto, haceme tal cosa, y me estás filmando, para mí eso es violento. Entonces, las dos situaciones muestran a una persona que es como la antítesis de lo que él le mostró a la sociedad, al menos a la sociedad en general. Después aparecen obviamente que los cronistas de política o que tienen una relación con él de años y pueden decir, sí, siempre fue un mujeriego o lo que sea. Nosotros no lo sabíamos, el vulgo, la gente común no tiene ni idea cómo es. Nosotros vimos un señor serio con filmina, con un dogma, haciéndose el señor muy bueno, muy amable, guitarra, qué sé yo. Es una desilusión muy poderosa. Luego, quienes tenemos un micrófono adelante seguramente también tenemos la responsabilidad de armar ese rompecabezas con el mayor cuidado, primero porque hay una víctima, segundo porque no sabemos qué más va a aparecer, y en el medio ser prudente con eso y también ser honestos con que es una desilusión por la persona, para algunos no es novedad, pero salvar la política. También me parece que uno tiene que hacer ese ejercicio de decir, no me vengas a decir ahora listo, ya está, bueno, ahora votamos cualquier cosa. Claro, me parece ahora ganaron los CEOs, ahora es el mundo de los CEOs. Este es me parece de fondo el planteo que hace Luispa, coincidiendo, y por supuesto la vida siempre da giros, digamos, ¿no? En ese sentido, pero remarco algo que vos mismo dijiste, Néstor. Tanto Clinton como Berlusconi tenían todo un esquema de poder a su por eso favor, digo, son situaciones distintas, eso lo soy consciente de eso. Que le permite que se sostienen, que los proyectos últimos de esos espacios de poder se sostienen. Con Clinton, con Berlusconi, lo que fuera, habiendo sido elementos muy aglutinantes en su momento. Creo que el riesgo mayor en términos colectivos, el riesgo mayor es que todo este episodio de fuerte defraudación se lleve puesto la enorme cantidad de valores que tienen un espacio de estas características, digamos, ¿no? Tan heterogéneo, por otra parte, ¿no? Porque siempre nos cuesta como encontrarle un nombre propio. Hablamos del peronismo y no es solo el peronismo. No, claro. Son todos los espacios políticos que transitan desde la centroizquierda hacia la izquierda, una confianza en términos de esquema de construcción de poder más o menos compatible. Incluso el peronismo no es solo el peronismo. Y el peronismo no es solo el peronismo, claro. Por otra parte, ¿no? Quizá está ahí la mayor responsabilidad que tienen los y las dirigentes que emergen y tienen que levantar la cabeza para seguir arengando a las personas que están confiando todavía en estas ideas. Hay un trabajo desde los medios de comunicación también en varios aspectos, ¿no? Por un lado, separar las discusiones, porque también es cierto que esto ocurre en un momento muy difícil del plan económico de Javier Milei, muy difícil para la gente. Claro. Pero no hay un solo dato que le esté dando bien. Es más, es probable que el dato de la inflación puede hacer algún relato, alguna narrativa, puede encontrarle algún esquema sacando esto y esto, miren qué buen número, qué sé yo, puede pasar.
Pero lo cierto es que es un nivel de deterioro social económico muy fuerte. Y en este momento, bueno, todo esto se lleva a todo eso puesto. Entonces, medios de comunicación tratando de mostrar otra cosa, pero al mismo tiempo avasallado por esta situación. Y después el manejo del propio material. Va a volver a aparecer, van a aparecer más cosas. Esto está casi cantado. ¿De qué orden? Bueno, habría que ver si es del orden de lo privado y qué pasa con esa privacidad, qué pasa con un presidente y su privacidad, y cómo utiliza, por otra parte, la institucionalidad de su investidura. También podemos preguntarnos... Hay mujeres mayores de edad, pero que probablemente no sabían que eso ocurría con otras personas también. Bueno, pueden darse un montón de situaciones. ¿Qué utilización pública tiene que tener eso? No sé, uno primero tiene un reparo y después podemos seguir conversando. ¿Qué tan de dominio público tienen que ser esas cosas? Pero bueno, esa línea... Y también, perdón, ¿cómo aparecen? ¿Por qué aparecen? ¿No? ¿De dónde salieron? ¿De una instrucción judicial? Sí. ¿Salen de una instancia judicial? ¿De dónde sale eso? No es una foto como la foto de Olivos. No es lo mismo. No, está bien preguntarse. Yo me pregunté, está bien preguntarse. No sé si se escapa del expediente o son personas que están vinculadas al expediente que lo brindan a los medios. No sé qué rol. Igual creo que la pregunta no apunta tanto a quién lo da, sino por qué. ¿No? Apunta ¿Por qué salen ahora esas cosas? Y solamente apunta, ¿sabes a qué, Pablo? A que al menos, yo estoy convencida de que fueron un montón de conquistas en virtud de la cuestión de género. Una de las cosas que sí se sabe es que las personas que han sufrido violencia hablan cuando pueden y cuando quieren, no cuando una filtración de un material las expone en los medios de comunicación una y mil veces. Claro. Entonces me extraña eso. Bueno, quizás es la propia Fabiola, no lo sabemos, pero me extraña realmente qué poca responsabilidad en esto de libremente nos manejamos con el espíritu de las redes sociales. No sé muy bien quién decide, quién aporta ese material, no lo tengo claro, pero bueno. Alberto Fernández niega las agresiones a Fabiola Yáñez y ya terminó una entrevista al diario El País de España que probablemente se publique en estas horas y bueno, donde dará sus argumentos de por qué niega y todo lo demás, ¿no? Y está en el comunicado primero, ¿no? Que él saca, que él dice, eso tiene otras explicaciones. ¿Qué obsesión con España tiene este señor? ¿No? ¿Por qué no le da una entrevista a un medio, llamémosle no enemigo de la Argentina? No entiendo. También tiene la libertad. Yo le hice esa pregunta. Tiene la libertad de elegir quien quiera, que un diario de Tailandia. Le hice esa pregunta a Alberto Fernández, ¿por qué no elegí un medio argentino para dar esa entrevista? Y él dice que no confía porque cree que hay un medio de comunicación, una empresa vinculada a la comunicación que está detrás de lo que él considera es una operación. Bueno, que se lo dé a otro medio, pero que una sea empresa con la que antes Tucumán, qué sé yo. Una empresa con la que antes se llevaba bien. Hasta hace unos días se llevaba bien. No sé si hace unos días. Perdón, uno podría decir una empresa con cuyo vínculo uno podría decir que también fue factor para que Alberto Fernández sea elegido en su momento. Digamos. Está muy bien, me quedé corto. Que es mayor que eso todavía. Hay una dimensión más que me parece interesante sumar. En el medio Ercolini, uno de los jueces del Lago Escondido, cuyo paseo pagó ese medio de comunicación, digamos. Exactamente, ¿no? Claro. Y que no genera las cosas que genera estas cosas. No que esto debería generar menos, sino que aquello debería haber generado mucho más, debe haber generado mucha mayor presión social. Pero bueno, están identificadas de otra manera estas cuestiones. No, la dimensión a la que quería hacer referencia, simplemente para ponerla sobre la mesa, creo que es de un análisis complejo, es la que propone Cristina Fernández de Kirchner en su tuit. A mí me parece que ahí hay otro elemento, realmente a mí se me escapa, no tengo la capacidad suficiente como para analizar hasta dónde esa dimensión jugó, pero a la luz de los últimos acontecimientos, lo que, bueno, pareciera saberse y todo lo demás, las características de Alberto Fernández que están apareciendo, cuando Cristina habla de el vínculo que había entre Alberto Fernández y ella en términos del patriarcado y de una definición del poder / machismo ejercido de esa manera,
me parece que suma otros elementos. Digo, cuando discutíamos la relación Alberto-Cristina, durante 4 años estuvimos ¿Cómo discutiendo... se mete esto? Claro, durante 4 años estuvimos discutiendo la relación Alberto-Cristina. Cristina no es cualquier mujer, de todas maneras, es una mujer también muy poderosa, que ejerce un liderazgo, sin dudas, y de manera contundente. No estoy obviando nada de eso. Pero me parece que es interesante incluir ese elemento en el análisis de lo que ocurrió, ¿no? De lo que ocurrió, de las disputas entre lo que en principio son 2 sectores políticos muy diferentes dentro del mismo espacio. Dentro de Unión por la Patria hay muchos sectores políticos, pero bueno, a la diferencia política yo creo que no está mal sumarle la dimensión del maltrato de género y demás. No sé hasta dónde, insisto, me supera, sí. Pero Cristina está proponiendo eso y no querría obviarlo. En todo caso, me parece que es interesante. Tiene una definición que creo que es muy, muy clara en ese sentido. La hipocresía y el machismo no tienen ideología política, no tienen bandera política, creo que dice, bueno, y eso también es importante para entender y para no mezclar, ¿no? Y para no llevarse puesto a todo el campo popular y a todo el movimiento nacional y popular con la actitud, no de uno, porque no es solamente Alberto Fernández, digamos, ¿no? No nos hagamos los boludos ni las boludas tampoco. No, por supuesto. Una enorme cantidad de nombres propios, de espacios que sostienen valores que uno ve en mayor contradicción que otros respecto de estos temas. De estos temas y de otros, ¿no? Bueno, y en eso andamos. Andan faltando voces que reflexionen. Quiero decir esto también, ¿eh? Andan faltando voces que reflexionen, porque uno siente que tiene determinadas herramientas, también nuestras propias contradicciones, y entonces es interesante exponerlas con gente que esté pensando otras cosas, que tenga otra autoridad en términos de experiencia de construcción política, que haya pasado por situaciones muy difíciles también. No sé si lo conversamos con alguien de ustedes, el efecto Bolsos de López. ¿Lo conversamos nosotros? No. Bueno, no fue con nosotros. Hablás con otra gente. ¿Con quién hablas? De las tantas personas con las que uno conversa estas cosas, alguien me decía efecto Bolsos de López. ¿En qué sentido? ¿De shock? Del impacto bueno, hacia todo un esquema. Pero ahí hay algo que nosotros no deberíamos obviar, ¿no? Porque está bien, nosotros como periodistas, como comunicadores, tenemos esa necesidad que vos acabas de describir. Bueno, escuchar voces, invitar a analizar al aire a determinadas personas que nos ayuden, a entender esto, pero también tenemos que pensar que el resto está tan choqueado, golpeado, sí, o que incluso necesita tiempo para pensar qué decir. Sí. Porque, y no está mal. Claro, ¿no? Son como distintas urgencias o distintos niveles de esa urgencia. Y no está mal, es cierto. Bueno, vamos a ir avanzando. En un ratito hablamos con Carlos Heller. Vamos a preguntarle cómo está viendo también toda la escena, por supuesto. Mete una cuchara sobre otro tema. Ayer Carlos tiró un par de paredes respecto a otro tema, respecto de la visita de diputados y diputadas de La Libertad Avanza a represores. Sumamente interesante, que por lo menos yo no lo había escuchado. Un ratito nos va a pedir a ver si podemos seguir profundizando respecto de esos temas. Y vamos a charlar con Carlos Raimundi, que aceptó charlar, incluso para que él también juegue sus dudas y sus contradicciones, pero siempre nos gusta escucharlo a Carlos, a ver cómo está viendo este tiempo. Estamos para el resumen de la semana. Bueno, el resumen de la semana, Mariano Randazzo, para la audiencia de Que Vuelven las Ideas. Dale. Todavía no volvimos para atrás. En realidad, el huevo de la serpiente rompió el cascarón, pero siempre estuvo ahí. Todavía no han habido tribunales, ni jueces, ni nadie que haya tenido ninguna actitud distinta a la que viene sosteniendo en el juzgamiento de los crímenes. Hay absoluciones, hay condenas. A mí me parece que lo positivo de esto es que se hizo visible. Félix Kraus, fiscal de la Procuración General de la Nación. Conocemos las mentiras. Algunos de los que integran esa foto van a ser juzgados en pocos días en un tribunal donde yo soy el fiscal. Vázquez Sarmiento, un hombre de inteligencia de la Fuerza Aérea, apropiador, torturador, secuestrador, está con un buzo a la izquierda si uno lo ve de frente, con una barba candado, canoso. Ese hombre todo el tiempo está solicitando la detención domiciliaria, diciendo que está muy enfermo, que no puede sostenerse en la condición de detenido, y estaba integrando esta foto. Y así todo, ¿no? Los diputados que dicen que llevaron engañados no parecen en esa foto precisamente en una actitud de alguien que ha sido engañado y que ha sido estafado. Más bien parece una reunión de camaradería.
Eran 4 cargos, de 2 estamos sobreseídos, secreto estadístico, que Moreno quería violar el secreto estadístico, ¿no? Y falsedad ideológica, entonces no mentimos. Guillermo Moreno. Los 2 cargos que sí van: abuso de autoridad, que no tiene que ver con las estadísticas, y destruir documentos públicos. Vamos a esperar que lo digan, a ver de qué están hablando. En el interior del país los pasajes están aproximadamente en 940 pesos. Lógicamente hay algunos municipios o provincias que subsidian más para poder compensar esa tarifa y que cueste un poco menos, pero eso es potestad justamente de la autoridad jurisdiccional, que insisto, es lo que estamos dialogando y avanzando con Ciudad Autónoma para que se puedan hacer cargo. Franco Mojeta, secretario de Transporte de la Nación. Ese es el trabajo que venimos coordinando con Federico Sturzenegger desde antes de asumir. Hay un verdadero cambio normativo que no se había hecho, que no se hizo, como nunca se hizo en la historia del país. Pero si partimos del costo reconocido por la Secretaría de Transporte, hoy el 75% está subsidiado, con lo cual si vos quitases los subsidios para conservar el mismo nivel de ingreso, tendrías que multiplicar por 4 el cuadro tarifario. Es decir, un boleto mínimo que hoy está a 270 pesos, se tendría que ir a 1080 pesos para cubrir la quita de subsidios. Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor. Hay 2 temas. Uno es la quita de subsidios conservando el valor actual, que sería multiplicar por 4, y si además quisieras reconocer lo que está faltando, que no reconoce los subsidios, sería una cifra mayor aún. No hay forma de aumentar de manera libre la autoridad 4 veces el boleto, porque hay una norma fijada del mes de febrero que establece ajustes bimestrales con hasta máximo la inflación. Es decir, con la norma vigente podría llevar el boleto mínimo a 480 pesos. De hecho, lo van a llevar a 370 el día lunes. Pero por arriba de 480 tienen que llamar una nueva audiencia pública y no dan los tiempos. Por eso para nosotros es toda una preocupación esto que está pasando, que suma incertidumbre a la incertidumbre que ya venimos teniendo. Bueno, es la continuidad de las medidas que tomó la Secretaría a partir de diciembre, cuando el gobierno lleva adelante la ley bases y la ley ómnibus, donde prácticamente le quitaba un montón de derechos a los trabajadores y trabajadoras, y luego continuó con el paro del 24 de enero, el del 9 de mayo, la movilización universitaria, y este es un paso más del plan de lucha. Pablo Moyano. Acompañar a los sectores sociales, donde la CGT está acompañando en su gran mayoría, la 2CTA, en una movilización multitudinaria, que es una jornada más de protesta, ya que todos los sectores estamos trayendo los reclamos que tiene cada actividad. Con la fe de nuestro pueblo y uniéndola a la conciencia de la necesidad de pelear para que resuelvan el gobierno y el conjunto de la comunidad los problemas más graves que tiene la Argentina, que es este 70% de pibes y pibas que están en la pobreza, un 20% de argentinos que no comen. Esos son los indigentes. Juan Grabois. La crisis alimentaria es tal que sin una política de Estado muy firme no hay ninguna posibilidad de resolver este tema, que es el derecho a alimentarse, que en el país de las vacas, que en el granero del mundo debería ser un derecho absolutamente garantizado. Bueno, es lamentable que tengamos que estar peleando más hoy por el pan que por la tierra, el techo y el trabajo. Muy conmovido por todo esto, la verdad es una bomba importante, es una cosa muy penosa, muy penosa. Yo pude hablar hoy con la señora Yáñez muy poquito a la mañana, estaba muy angustiada. Juan Pablo Fioribello, ex abogado de Fabiola Yáñez. Las víctimas de violencia de género hablan cuando pueden. Hoy me dijo, no aguanté más, lo denuncié. Me quedé así, literal, con el teléfono, le digo, no aguanté más. Juan Pablo, no aguanté más y lo denuncié. No podía estar soportando más esto, estaba, basta, me golpeó varias veces, me golpeó muchas veces. Me dijo, cada uno puede hablar cuando quiere, perdón, que yo antes no te lo dije. Me dice, pero me quebré, no aguanté más, lo denuncié. Me contacté yo misma con el juzgado, le pedí al juez que se desarchiven las actuaciones e instar la acción penal. Lo acabo de denunciar, estoy muy mal, me dijo, tengo mucho miedo, por favor ayúdame, tengo miedo. La noté muy angustiada, muy preocupada, la noté muy compungida, terriblemente compungida, y me dijo algo que me preocupó. Me dijo, estoy atravesando un pico de presión muy grande, me acaban de medicar, estoy muy nerviosa, es una situación muy incómoda. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política.
Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Bien, gracias por el rato, Carlos. Bueno, a ver, antes de meternos en algunas cosas que ayer mencionaste en otro espacio que compartimos, que me resultó muy interesante, algo adelanté recién, vinculado a las visitas de diputados y diputadas de La Libertad Avanza a represores. Te quiero preguntar cómo estás, llevando adelante todo lo que está pasando alrededor de la denuncia contra Alberto Fernández. ¿Cómo estás viendo toda esta situación desde tu lugar, ¿no? De dirigente político, de diputado nacional de un bloque que me imagino también tiene cosas para decir, y así lo hizo en un comunicado. Bueno, a ver, qué sé yo, varias cosas podría decir. En primer lugar, que la posición que nosotros hemos adoptado en conjunto en el bloque está expresada en un proyecto de resolución que dice concretamente: expresar profunda preocupación por la denuncia por violencia de género formulada contra el expresidente de la Nación Alberto Fernández por quien fuera su pareja Fabiola Yáñez. En este sentido corresponde reafirmar nuestra convicción política respecto a que en estos casos siempre le creemos a la víctima, exhortar a las autoridades competentes a efectuar las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades pertinentes. A mí me parece que tiene la seriedad y la sobriedad que tiene que tener. Yo creo que yo podría decir tranquilamente que también, como he escuchado, yo estoy impactado. ¿Quién no puede estar impactado por una denuncia de este tema, pero de este tipo? Pero creo que a partir de ahí también tenemos que tener la prudencia de dejar que los procedimientos judiciales que correspondan actúen con la celeridad y la profundidad que la situación demanda, ¿no? Uh-huh. También conversábamos, Carlos, fue casi todo el arranque del programa. Me imagino. La intención concreta de un sector de la vida política, hasta te diría del poder económico, de llevarse puesto todo lo que significa un modelo antagónico al que está en marcha en virtud de una situación de estas características. Es decir, no quiero ir al cliché de la parte por el todo, pero que alguien que efectivamente ocupó un lugar de referente tan importante, de dirigente, de presidente, tenga estas presuntas contradicciones o esté acusado de un delito tan grave y ominoso, el intento de que eso signifique que los derechos humanos eran un curro, que las políticas de género eran un curro, que cuando hay corrupción en realidad todo lo que tiene que ver con la preponderancia del Estado o el rol del Estado interviniendo en realidad es con el fin de robar plata. Acá hay un riesgo y hay también un impacto sobre eso fuerte, ¿no? Bueno, pero esperá, eso es moneda corriente. Sí, han habido varios otros episodios de estas características en ese sentido. Y sucede de manera permanente. Hay determinadas cuestiones, qué sé yo. Fíjate cómo trató la prensa y demás, por ejemplo, el problema que hubo en el Chaco con el problema que hay ahora en Corrientes. El peso de la responsabilidad que se le adjudicó al entonces gobernador Capitanich, y la moderación con la que es tratado hoy el gobernador de Corrientes en el caso de la desaparición de este pibito. Uh-huh. Es decir, no ver esas cosas, creo que podríamos hacer un libro de todo esto. Sí, ¿quién tiene mayor capacidad para imponer una mirada que otro, no? Te diría, este tema desplazó completamente de los medios el tema de la visita a Ezeiza de los diputados de La Libertad Avanza. Sí, de la realidad económica, te diría yo. De la realidad económica, bueno, sí. Por eso digo, entonces, yo insisto, creo que más allá de todo lo mediático, que no puede ser lo que determine nuestras vidas, uh-huh, dicho con el mayor respeto por quienes trabajan en los medios,
Lo importante es que una denuncia grave como esta que formula la ex esposa de Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, tiene que ver con algo que, de ser cierto, es un delito y que tiene que ser investigado. Y que nosotros decimos además claramente, tenemos una posición política definida y clara, que en este tipo de denuncia, y creo que lo dijo ayer, creo que lo citaste vos en alguna declaración de Alberto Fernández, que él asumía que en este tipo de cosas el tema del principio de inocencia no valía y que él tenía que poder demostrar que no era culpable. Sí. Es decir, dada la importancia que tiene este tipo de cuestiones, y por eso la posición de inicialmente de ponerse del lado de la víctima, incluso porque la experiencia histórica es que cuando no se le ha prestado atención, en muchos casos las víctimas sufrieron cosas peores. Es decir, sí, claro, exactamente, exactamente. De violencia o qué sé yo, que terminaron en asesinatos. Esa es la razón principal, claro. Se hizo caso omiso a la denuncia. Así que creo que esto es grave cuando el denunciado es un expresidente de la Nación, eso tiene un enorme impacto, pero deberíamos tratar de hacer que eso no nos saque del conjunto de las cosas que suceden en el país en este momento, y además pedir que la justicia actúe con toda la celeridad que un tema como esto requiere. Me dejas hacerte una última vinculada a estos temas también. Tiene que ver con el impacto que tiene sobre la construcción política de este sobre el impacto que tiene en la construcción política pendiente de este sector de la política, digamos, ¿no? Lo nacional, lo popular, la centroizquierda, la izquierda. Es decir, evidentemente también cae en ese debe o en ese proceso, sí, que que no nace ahora, digamos, ¿no? Por supuesto. Pero claro, y además no solo no nace ahora, perdón, eso es un recurso permanente. Yo lo escuchaba, lo leía a cosas que dijo ayer o anteayer Trump respecto de Kamala Harris, también tratando de sacarla de la cancha, sí, con descalificaciones por su defensa de determinados derechos, del tema del aborto, de una cantidad de cuestiones. Entonces, haya hecho lo que haya hecho Alberto Fernández desde el punto de vista de su actitud personal, que merecerá la sanción que corresponda desde el punto de vista de la determinación de lo que hizo y la gravedad de lo que hizo, etcétera, etcétera, eso no invalida las leyes que en defensa de los derechos de las mujeres, de las distintas minorías y demás, se han impulsado, y eso no justifica que se desarme el Ministerio de la Mujer, ni justifica ninguna de las barbaridades que todos estos tipos aprovechan circunstancias como esta para tratar de destruir políticas que son políticas de construcción de derechos. Porque justamente si hoy podemos estar planteándolo como lo estamos planteando, es porque hay una posición política al respecto, no lo contrario. Claro. Entonces, tampoco nos dejemos atrapar por la maquinaria que te lleva siempre a esos lugares. Es decir, por lo menos lo sé, yo lo siento así. Yo tengo un impacto tan grande como el que uno se puede imaginar. Yo siempre tuve una buena relación personal con Alberto Fernández. Me choquea realmente, me resulta difícil concebir que esto sea cierto, pero asumo que debo partir de pensar que es cierto y que hay una denuncia que tiene que ser investigada. Carlos, ayer en QR hiciste un planteo que la verdad es cuando, viste, suele pasar cuando alguien lo dice, sí, pero claro, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no se habló de esto antes? ¿Cómo no se unieron los puntos de esta manera antes? Pero bueno, siempre hay alguien que lo plantea primero.
Y me gustaría que profundices, todo a partir de una caracterización que hizo Lilia Lemoine en un canal de televisión, en La Nación Más, hablando de que estaban mal juzgados los genocidas, que habían sido doblemente juzgados, de que eso no se podía, que habían torturado, sí, pero en la década del 70 y que en realidad los acuerdos eran posteriores, etcétera, etcétera. Es decir, un cuestionamiento de si estaban bien o no detenidos los represores de la última dictadura cívico-militar. Y ahí empezaste a tejer algunas, o a sacar algunas conclusiones, Carlos, que te pido. Yo sé que ya lo hablamos y a veces es difícil reiterarlo, pero es otra audiencia, es distinto el momento. Si lo puedes repasar. Sí, claro. A ver, yo lo que dije ayer en el programa de televisión es que ajuste sin represión difícil que pueda concretarse. Es decir, que hay un denominador común que tiene que ver con una frase que yo uso de latiguillo, cuando digo el límite del ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados, estoy diciendo, si la gente se la banca, el ajuste no tiene fin. Si estamos en un país donde el presidente utiliza el tema del ajuste como una bandera, yo dije ayer, hay muchos gobiernos que han llevado adelante política de ajuste, pero negaban que eran ajustes. El presidente Milei dice, estoy haciendo el ajuste más grande de la historia universal, no solo del país. Y no voy a detenerme hasta llegar al final. Y bueno, yo creo que ese ajuste es inevitablemente pérdida de derechos, ese ajuste es afectación de personas que sufren carencias cada vez más grandes, y que eso genera reacciones, y que esas reacciones, si no se las reprime, crecen, y entonces hacen falta mecanismos para ordenarla. Y entonces yo vinculé esta cuestión, que no es ya de los viejitos que están allí y que merecerían qué sé yo cuánto, sino que dice fueron encerrados de vuelta cuando no podían ser rejuzgados, textualmente. Y eso pasó en el 2003, cuando Néstor Kirchner fue en uno de sus primeros actos de gobierno, los mandó a encerrar. Y modificando la Corte Suprema, dice, ¿no? Reemplazó 4 de los 7 jueces de la Corte y los mandó a encerrar, aplicándoles el cargo de crimen de lesa humanidad que Argentina firmó en el Estatuto de Roma en el 98 por crímenes que fueron cometidos en los 70, que dicho sea de paso ya habían sido juzgados. Entonces, yo le doy, y vinculo esto además con alguna declaración del ministro de Defensa Petri respecto de una intención del gobierno de modificar la ley de seguridad interior o cosas por el estilo, el rol de las Fuerzas Armadas en lo que se llama la lucha contra el terrorismo, que todos sabemos que suele encerrar límites un tanto peligrosos en cuanto a qué cosas se pueden calificar como terroristas. Y entonces digo, me parece que todo esto es parte de una cosa muy de fondo que tiene que ver con preparar las herramientas para poder garantizar que el ajuste pueda ser sostenido a través del tiempo. Y entonces, una señal para los que hoy tendrían que ser esos represores es que se sale a defender a los históricos represores, tratando de aliviarles la pena o la condena a la que están sometidos. Claro, siempre las Fuerzas Armadas de la represión tuvieron ese señalamiento, digamos, ¿no? La política los utilizó, fueron funcionales a la implementación de un plan económico a través del terrorismo de Estado, y después nos mandaron en cana a nosotros, pero nosotros estábamos siendo instrumentos de ese plan, de ese proyecto de Argentina. Entonces vos lo que decís es... Yo citaba ayer también, porque me parece que es esclarecedor,
una entrevista muy linda, muy jugosa, que Felipe Piña le hace a Martínez Dios en el año 95. Y allí Martínez Dios dice varias cosas, pero una de las cosas que dice es: hizo falta un gobierno elegido por la voluntad popular, como es el del doctor Menem, para poder hacer las reformas que nosotros queríamos hacer, pero que carecíamos de la legitimidad necesaria. Y dice además, Menem y Thatcher, ambos respaldados por la legitimidad que le da el voto popular, están haciendo los cambios que nosotros quisimos hacer y que requiere la economía. Claro. Curiosamente, nuestro actual presidente dice que Menem fue el mejor presidente de la historia y Thatcher es uno de sus ídolos. Entonces yo no puedo dejar de vincular todo eso, porque también digo, me los he escuchado decir, que lo que hoy se está haciendo en la Argentina, yo digo, es las 4M, ¿no? Martínez Dios, Menem, Macri, Milei, y que tienen una línea común respecto del rol del Estado, respecto de los derechos que el Estado debe garantizar, respecto de las políticas de distribución del ingreso, respecto de las prestaciones de los servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. De la apertura de los mercados, del libre movimiento de los capitales, todo eso está permanentemente en el tapete y han sido las banderas y los estandartes de esos 4 procesos que yo llamo las 4M. Carlos, gracias como siempre, un abrazo grande. Chau. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Un nuevo capítulo en el corazón de la Patagonia. Invertí en Trúa y Hilton Bariloche, un nuevo desarrollo de Argenway. Conoce más sobre real estate turístico ingresando a argenway.com. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. No a la intervención de la Universidad de las Madres. Intervenir la universidad es cercenar los derechos humanos, atacar el derecho a la educación pública, violar la autonomía universitaria. Defendamos la universidad. Beso la universidad. Nació grande como nuestros hijos, hermosa y libre, absolutamente libre, como nacieron ellos. Y hoy aquí le cortamos el cordón y se le entregamos a ustedes. Banquemos a las madres. Ni un lápiz menos, ni un paso atrás. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18.
Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. La verdad, siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cinco de la tarde, 57 minutos. Estamos por entrar ya en concluir la primera hora de programa. ¿Cómo estamos de tiempo? 11 grados en Buenos Aires y alrededores, fresquito, y mañana más fresco todavía, con mínimas bastante bajas, entre los 4 y los 5 grados, máximas que no superan los 12, 13 grados, así que serán jornadas bien frescas. Después repasamos con más detalles, ya hay lluvia, si hay sol y cómo sigue la cosa. Bueno, cuando pase el temblor, ¿no? Está que esperamos que pase, ¿no? Sí, que pase. Mientras pasa, yo aprovecho, me agarro de colita rutera de la voz de Gustavo para decir que el domingo va a ser un día particular para tantos seguidores de Gustavo Cerati. ¿Por qué? Porque se cumplen 65 años del nacimiento de Gustavo, entonces hay un montón de homenajes que se están preparando. De hecho, hay todo como un cumplecerati.com. En Instagram también hay un montón de lugares en los cuales van dando las coordenadas de cómo van a ser los festejos, que se presumen multitudinarios, son 65 años y por un lado en el Planetario, que es como un clásico, viste que hay un videoclip histórico de la canción Zoom, que se habían juntado un montón de fans ahí a ser parte de esa historia. Se hace siempre esa reunión allí y es el domingo que van a estar una vez más anunciando este picnic con guitarreada, con entrada libre y gratuita, por supuesto, más un montón de gente que se junta a recordar a Gustavo Cerati, a pedir que junten firmas para que vaya al Rock and Roll Hall of Fame. Es una figura que trascendió las fronteras, que junto con su banda a mitad de los 80 hicieron la avanzada de lo que iba a ser la gran apertura del rock local, del rock argentino hacia América Latina. Ahí estaba Soda Stereo a la cabeza, claro, con otras bandas, con SAS, con Los Enanitos Verdes, pero el impacto que tuvo Soda Stereo no lo tuvo otra banda, y por eso Gustavo es Gustavo también en toda América Latina. Así que este domingo se celebran los 65 años del nacimiento de Gustavo y hay mucho para ir a recordar y festejar. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales.
doctor, ¿por dónde vamos? Vamos a ir un poquito por Estados Unidos porque ya hay fecha del primer debate presidencial que van a tener Donald Trump y Kamala Harris. Esto va a ser el día 10 de septiembre, falta un poco, por la cadena ABC News. Ya lo anunció hace pocas horas. Va a ser el primer debate. Recordemos que Trump ya había tenido uno con Joe Biden, sí, y desde que Kamala Harris lo reemplaza como candidata presidencial, va a ser la primera vez que se vean cara a cara. ¿Son obligatorios estos debates? No, de hecho, no lo tengo claro, pero lo que sí sé que ABC News le propuso a ambos este debate, ella aceptó enseguida, Trump dudó, él quería que se hiciera en Fox News, que es una cadena con una línea editorial más afín. Pero es un debate como los que proponen algunos canales de noticias. Pero digamos, posiblemente haya desconozco si es tradición en Estados Unidos, siempre hay debate presidencial, no recuerdo ninguna elección desde hace años, desde Kennedy, que no haya habido más de un debate presidencial, ¿no? Pero no sé si es algo legal. Lo que sí parece es que Trump quería que fuese, insisto, en Fox News, que es una televisora más afín a la ideología de él. Bueno, finalmente aceptó con gusto. Cambia mucho el escenario porque Trump en sus últimos cruces que tuvo con el presidente Biden, todavía presidente de los Estados Unidos, aprovechaba mucho la cuestión de la edad de su contrincante, no porque él fuese mucho más joven, pero sí por su condición en términos de dudas, si Biden estaba totalmente en condiciones de salud física y también psicológica para enfrentar el cargo que tiene como presidente de la primera potencia del mundo. Digamos, esto va a cambiar mucho, se enfrenta con una mujer, por empezar, bastante más joven que él, con más energía en algunos temas, pero bueno, ambos finalmente aceptaron y van a hacer, como digo, un debate, posiblemente haya más de uno, el día 10 de septiembre. Sobre las elecciones de Estados Unidos, bueno, también hay que decir que hay sondeos que por primera vez la muestran a Kamala Harris por encima de Trump, es decir, por primera vez muestran al Partido Demócrata por encima de la intención de voto que Trump. Hasta ahora venía ganando siempre Trump en las encuestas, es parejo igual, no es que les suban demasiados puntos, pero bueno, es un síntoma. Claramente Harris y su compañero Walz de fórmula renovaron un poco el aire en el Partido Demócrata y en el electorado independiente, que es lo que ellos ansían, de captar más voto ahí para ver si pueden vencer algo que hasta hace poco parecía imposible, ¿no? Derrotar a Trump en noviembre cuando se enfrenten ambos candidates. Pero quería referirme también a algo que dijo Carlos Heller recién, que fue este discurso tan encendido de Trump, hablando de cosas que uno no puede dejar de compararlo con Milei, ¿no? Es decir, en un acto de campaña, un poco la excusa de ese acto y de ese discurso fue el hecho de que Kamala Harris eligiera a Tim Walz, como dije, de vicepresidente. Y según Trump es un hombre de izquierda, progresista, que le va a hacer mal al país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero empezó a lanzar acusaciones o consideraciones realmente increíbles, diciendo que se viene el comunismo en Estados Unidos si ganaran Harris y Walz. Están lejísimos no solo el comunismo, de cualquier idea que uno piense desde el punto de vista de izquierda. Sí son gente progresista dentro del Partido Demócrata, pero ese discurso de que todo lo que no soy yo es comunista, con una carga peyorativa, ¿no? Después se enfocó en que abandonó a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una fuerza militar en Estados Unidos a la cual Walz, el candidato a vicepresidente demócrata, fue miembro más de 30 años y después la dejó porque hizo más carrera política, digamos, ¿no? Dice Trump, estoy encantado de que sea el nominado candidato a vice. Es un tipo muy progresista porque dice que eso lo va a favorecer. Esta candidatura quiere que este país se vuelva comunista de inmediato. No quiere seguridad, no quiere nada. Él está muy a favor de los transexuales. Y ahí también hay un punto que es interesante de la ultraderecha internacional, ¿no? Yo lo que estoy viendo es que el tema de la transexualidad es como el punto límite en que la ultraderecha y sectores que ni siquiera son de derecha lo ven como el quiebre de la civilización occidental. Muchos no plantean el tema moral de la sexualidad, de la diversidad, etcétera, de que alguien elija ser homosexual, heterosexual o la definición sexual que quiera. Pero el tema de la transexualidad, de cambiar de sexo,
mucha gente lo ve como el fin de una etapa donde se juegan valores religiosos, sociales, familiares y demás, que tienen que ver con el derrumbe de la civilización occidental. Bueno, estuvo muy representado esto que dice Néstor en la repercusión y la crítica que tuvieron la apertura de los Juegos Olímpicos. ¿Se acuerdan que lo comentamos aquí? Claro que sí. Todo lo que se generó después, ¿no? Hasta las autoridades tuvieron que salir a pedir disculpas, lo cual para mí es más objetable todavía. Sí. Y después volvió con la boxeadora, ¿no? Detrás de la discusión. Por otra discusión, pero por otro tema. Pero en el fondo, ahí atrás estaba. Hay un tema que tiene que ver con eso. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que mucha gente piensa que en este terreno del cual hablamos muy seguido, ¿no? Que Occidente decae, que la civilización, la democracia, los valores liberales, etcétera, que dominaron la escena internacional durante 5 o 6 siglos, están en decadencia. Y versus eso emerge otro mundo con China, con Rusia, con países árabes, con el otro mundo más sumergido, tiene que ver con que justamente el ascenso de toda esa civilización atlantista, llamémosle europea, tuvo mucho que ver con la religión. Hay un libro clásico que es el de Max Weber que explica el capitalismo en función de la religión protestante. ¿Sí? La ética protestante. Bueno, en la medida que dicen que esa religiosidad de muchas familias de Occidente cae, porque muy poca gente o muchos menos que antes cumplen ritos religiosos o van a misa o bautizan a sus hijos o se casan, etcétera, etcétera. Todo eso que se va desmoronando. El último umbral es la transexualidad. Eso está muy presente en los discursos de gente que piensa distinto. Fíjate, por ejemplo, Orbán, el de Hungría, que es un nacionalista acérrimo en este tipo de cuestiones, pero muy alineado con Rusia, justamente con este. Entonces, me parece que es un punto importante del discurso de Trump, que él quería, dijo en otro tramo de su discurso, que Kamala Harris eligiera de gobernador al de Pensilvania, el gobernador de Pensilvania, como candidato a vicepresidente, porque era un hombre que tenía mucho que ver, incluso mezcla la cuestión judía, porque Shapiro era un hombre que apoya mucho al Estado de Israel y demás, pero ahora que haya elegido a un hombre que seguro es muy progresista, plantea muy bien el blanco y negro, y a él le conviene, porque si no lo votan a él, se viene el comunismo en Estados Unidos. Para pensarlo y para seguirlo en el debate que va a haber el 10 de septiembre con Kamala Harris. No falta, o sea, falta mucho, pero no falta tanto. No falta nada, en algún punto. Claro. ¿No? Las elecciones son el 5 de noviembre. Gracias, Néstor. De nada. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Luispa? Bueno, recordar que a partir del lunes próximo inician las medidas de fuerza del Frente Sindical Universitario a nivel nacional en todo el país. Se ha establecido el lunes 12 de agosto como una fecha común. Recuerden ustedes que cada universidad, incluso cada facultad, tiene un calendario distinto en cada lugar del país, pero se ha establecido el 12 de agosto como el día común para que todos los sindicatos lleven adelante el paro universitario. Así que no comienza, la idea es esta, no comenzar el segundo cuatrimestre. Los sindicatos más importantes, de hecho, van a hacer un paro de 72 horas. Lo charlábamos aquí en este programa hace un par de días con Francisca Staiti, que es la secretaria general de la CONADU Histórica, uno de los gremios más importantes a nivel nacional. El otro es la CONADU, son CONADU y CONADU Histórica, dos sindicatos que agrupan a la mayoría de los docentes en todo el país. Estos dos sindicatos van a realizar un paro el día lunes, martes y miércoles. Son 72 horas. Luego, la semana siguiente se va a realizar otro paro por 48 horas y el día 23 distintas asambleas en cada provincia, en cada universidad, para ver cómo seguir, suponiendo que no hay novedades de parte del gobierno nacional, tal como está planteado. De hecho, no hay novedades hace varios meses. Nos contaba Francisca Staiti que la última reunión entre los sindicatos, tanto docentes como no docentes, y el gobierno nacional fue el 28 de mayo. Estaba planteada una reunión para el día de hoy, todavía no hay novedades, no esperaban los sindicatos que hoy hubiera una propuesta superadora que permita llegar a algún tipo de acuerdo, así que se marcha hacia el paro del próximo día lunes. Y recordar también, lo que están reclamando es la actualización salarial. Los docentes, los salarios de los docentes universitarios han perdido más del 40% de poder adquisitivo desde que asumió
opinó Javier Milei, no solo de los docentes, sino también de los no docentes. Así que atención con lo que pase la semana que viene y sobre todo con lo que pase el día 23, ¿no? Porque el 23 se van a realizar las asambleas y es muy posible que el Frente Sindical Universitario tome alguna medida todavía más profunda en relación a qué hacer el segundo cuatrimestre. Muy bien, 5:10. ¿Hay alguna breve novedad respecto de la causa que investiga Alberto Fernández por violencia de género? Se lo voy a contar como lo narra el diario La Nación, que me parece que es un agregado. El bolillero electrónico, dice la nota, el bolillero electrónico de los tribunales federales de Comodoro Pi parece endemoniado. Este viernes sortearon la causa en la que se investiga el expresidente Alberto Fernández porque supuestamente golpeó, dice así, ¿no? Porque supuestamente golpeó a su expareja Fabiola Yáñez para determinar qué juez debe investigarla. ¿Por qué? Porque en realidad esto era un desprendimiento de una causa que tenía Ercolini. Claro. Respecto al tema de los seguros. Entonces, para evitar nulidades, tiene que hacer un sorteo porque es una causa distinta. Y el azar determinó que la causa quede radicada en el juzgado número 10, que está a cargo de el juez Julián Ercolini, el mismo que venía llevando el caso de hasta ahora con la intervención del fiscal Ramiro González, que está de licencia y por ende lo cubre Carlos Rívolo, el mismo que llevaba el expediente. ¿La AFA organiza el sorteo? O sea, se sorteó. ¿Por qué digo esto? Bueno, está la situación con Ercolini, que es uno de los jueces que fue al Lago Escondido y el expresidente Alberto Fernández hizo una denuncia pública formal sobre este tema, recordarán ustedes. Bueno, entonces ahora Ercolini va a llevar la causa de los seguros y por el bolillero de Comodoro Pi va a llevar también la causa por violencia de género contra Alberto Fernández. Así las cosas, 5:11. Somos Radio AM530. Seguí de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Claves para pensar la política. Un ciclo de encuentros semanales coordinados por Edgardo Moca. Una propuesta para pensar nuestra realidad desde las principales cabezas del pensamiento político en íntima vinculación con nuestra realidad política, social y cultural. En modalidad virtual se realizarán los miércoles a las 18 horas desde el 14 de agosto. Claves para pensar la política con Edgardo Moca. Consultas e inscripciones centro.analisispolitico@gmail.com. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Está llegando la biografía de Eve de Bonafini, escrita junto a Demetrio Iramaín. Eve y la fábrica de sombreros. En todas las librerías. El amor a la revolución que tenemos las madres está intacto. Publicó GES, grupoeditorialsur.com. La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Somos Radio AM530. Ideas que vuelvan.
vuelvan las ideas. Yo, por ejemplo, toda mi infancia fue mate cocido y solamente tomábamos leche o empezamos a tomar leche gracias al Plan Más Vida. No podía tener nunca golosinas, entonces con mi hermana, qué sé yo, salíamos a cirugiar, a caminar, a ver si encontrábamos algo y casi siempre encontrás comida porque la gente tira mucha comida, pero si no, si encontrábamos el papel de la golosina, lo que hacíamos era olerlo y esa era nuestra satisfacción. Todo lo que yo hice en mi vida fue para que mi hijo pudiera tener golosinas, para que no tomara mate cocido, para que tengas un squeak. Y vos sabés que el pendejo toma mate cocido y vos sabés que no le gustan las golosinas, no le interesa comprarse ropa, entonces no existe la pobreza digna. Sí existe una austeridad que es muy digna o muy elogiosa o muy honrada. Ahora, solo es honrada esa austeridad, solo es digna si es por decisión. La austeridad solamente es digna si es elección de la persona. Es decir, mi hijo se levanta y toma un mate cocido y se toma 4 mate cocidos por día porque él lo elige, no porque es la única que le queda. Esa es la única forma de austeridad digna, cuando es una decisión. Que vuelvan las ideas. No existe la pobreza digna. La austeridad solamente es digna si es elección de la persona. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. ...5-16, bueno, se jugó la final de los Juegos Olímpicos por la medalla dorada. Jugaban Francia y España. Bueno, yo olvidé decir que esa es la noticia. Vos no me dijiste qué temas hay en el panorama internacional. Me mandé con Trump. Sí. Pero la noticia del escenario internacional es segundo Francia. Sí. Eso es. Mira. ¿Cómo estamos, Picante. A mí me gusta. Lo estuvo pensando todo el día. Claro, no me olvidé cuando me dijiste lo de Trump, tenía que haber arrancado por ahí. Me gusta. Soy un poco lento. Me gusta el clásico con Francia, te digo. Me gusta, me va lo picante clásico? con Francia. A mí me va el que haya... Bueno, está bien, el clásico es Brasil. De ninguna manera. Sí, con ya Inglaterra, somos Alemania, con Inglaterra, Holanda, pero que Francia a la cola. ¿Qué está bien, pero que Francia se sume al pelotón no me cae nada mal. Hay no que me ser cae más nada mal. humildes. No, Francia Más no. humildes. 5-3 fue el resultado final, pero claro, se jugó tiempo de descuento y en tiempo de descuento ganó España. 5-3 se lleva la de oro en los Juegos Olímpicos y Francia segunda, como dice Néstor. Otra vez, bueno, con la de plata, que no es menor, ¿no? Llevarse la de plata bien, pero bueno. Es un gran momento del fútbol español, Sí. Que ganó la Eurocopa, gana ahora los Juegos Olímpicos y atención para el Mundial. Va a estar linda la finalísima, ¿no? La finalísima, sí, que era... ¿Cómo que era, Luis Pablo? No, era España va a jugar, claro, contra nosotros por haber ganado la... Exactamente, Eurocopa y Copa América. Sí, no sé por qué no me sonaba que era con España, por eso tuve que pensar. Me sonaba con que la íbamos a jugar con otro. Claro, no por los Juegos Olímpicos, sino por la Eurocopa. Bueno, se está jugando también fecha 10 de la Liga Profesional de Fútbol. Riestra le ganó 3-1 a Lanús, momento de Lanús. Qué cosa Riestra, además. Sí, es cierto. A Riestra lo beneficia mucho jugar con esto que no tiene luces en el estadio y tiene que jugar a las 3 de la tarde y obliga a todo el mundo a jugar a las 3 de la tarde. Yo creo que ahí está su gran secreto. Barraca Central y Talleres de Córdoba empatan 0-0. A las 7 Belgrano Unión de Santa Fe y a las 21 Racing Club recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Cilindro de Avellaneda. Radiche, ¿tenemos estreno? Sí, un estreno que quiero recomendar, que lo habíamos mencionado en oportunidad del lanzamiento, así del anuncio, y que ya llega a las salas. Es una película de cine argentino, de cine dirigido por una mujer muy talentosa, que no solo es protagonista, porque es una gran actriz, sino que también va con su nueva película como directora, después de La Reina del Miedo. Estoy hablando de Valeria Bertuccelli, quien presenta en esta semana Culpa Cero.
¿Es una comedia? Sí, es una comedia. ¿Es una comedia pasatista? No es una comedia pasatista. ¿Por qué? Porque además con los vaivenes de la realidad argentina todo se resignifica. El arte es muy particular. Culpa Cero es la historia de una escritora de autoayuda, requete contra famosa, requete contra vendedora, todo bestseller, todo el mundo lee las cosas que ella escribe. Ella da cátedra de esa manera de vivir, sabiendo todo. Tiene unos aires, Berta Müller, unos aires tremendos de superación, porque ella sabe de la vida, ¿no? La cuestión es que queda, iba a decir una cosa muy académica, con el culo al viento. Sí. Me encanta, porque bueno, la verdad es que queda desprotegida de toda protección cuando, por no reconocer el oficio que tiene su asistente, que es el oficio de ghostwriter, escritora fantasma, alguien que hace el trabajo por vos, a veces lo hacen bien, a veces se enojan porque no le das el lugar que le corresponde. Entonces, bueno, puede ocurrir lo que le ocurrió a Berta Müller, que es acusada de plagio. Entonces, ¿qué le pasa a Berta Müller, que daba clases y cátedra? Se le desmorona la vida. Se le desmorona la vida y la despedazan en redes. La despedazan y ella tiene que asumir que eso es lo que ella es. Es una mentira. No es Berta Müller la que sabe todo y da cátedra y todo el mundo la mira y la admira. No. Sos esa miserable que no le da el lugar a esa otra mujer para que reconozca su trabajo. Le pedía una dedicatoria, poneme en el libro, que afigure un poquito el gran trabajo de Justina Bustos. Digo esto porque en estas reflexiones que nos promueve la realidad... Contaste la trama, ¿no? Conté la trama, mil cosas, me imagino. Está Cecilia Roth, ni quieras saber las cosas que pasan con Cecilia Roth, todo lo que le va a ocurrir en el camino, tiene que padecer, es el camino del padecimiento de Berta Müller expuesta, esto es lo que se sabe. Sí. Más no te conté, quédate tranquilo, no te conté toda la película. No te spoileo. No, de hecho hay un encuentro al final muy interesante, que para los amantes del rock nacional lo van a disfrutar mucho porque es un plus de un cameo muy, muy lindo. Pero me parece que se reafirma Valeria Bertuccelli, se pone sólida a la hora de narrar y que cuenta con mucho humor y con mucha inteligencia ¿cómo somos? ¿Cómo somos? ¿Qué de hipocresía? ¿Qué sociedad de doble moral? ¿Qué sociedad que necesita dar cátedra de algo y en realidad, bueno, sos un miserable, asumí, andá por ahí, qué sé yo, sé un poquito más humano? Está buenísima. Culpa Cero, Valeria Bertuccelli, Justina Bustos, Cecilia Roth y familia. Se nos quiere sumar Néstor Restivo. Sí, ya que hablamos, a los anuncios de hablamos estrenos de cine, porque el domingo 11, este domingo, y también se va a repetir el domingo 25 y el 1 de septiembre, pero pensemos en este domingo, Centro Cultural San Martín, aquí en el centro, en la calle Sarmiento al 1500, a las 20 horas, se proyecta el documental El Testigo, conversaciones con Osvaldo Bayer, de la documentalista y periodista Norma Fernández. Yo lo vi cuando se estrenó en el Gaumont, la verdad que es un documental muy interesante, distintas etapas de Osvaldo, hablando con ella, desde que vuelve del exilio ya en los 80, se lo ve muy joven Osvaldo, en los 90, en el menemismo, y habla hasta ahora, hasta pocos meses antes de que muriera. Entonces va repasando distintas temáticas de la política argentina, de su propia vida, de los temas que Osvaldo manejaba, la prensa, los derechos humanos, el anarquismo, etcétera. Muy recomendable el documental que hizo Norma Fernández y que se rescató editando diversas entrevistas que ella le hizo al querido Osvaldo Bayer. Esto es entonces este domingo, luego los domingos que siguen también, a las 8 en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551, precios muy baratos. No estaría nada mal, ¿no? Si pudiéramos levantar el teléfono y decirle, Osvaldo, charlamos un ratito de la realidad argentina. O que nos invite al Tugurio a tomar un whiskycito también. Danos una mirada. O sea, con solo mirar el documental y ver cómo alguien puede ser coherente con sus ideas a lo largo de su vida y a la vez evolucionar, pero ser coherente ya es un montón. Gracias, Bayer. Bueno, ¿esto dónde va, Néstor? Entonces? En el Centro Cultural San Martín, Sarmiento al 1500, este domingo a las 20 horas. Tu próxima columna de internacionales, mete un rulito, Gaby. Sí, ¿no? por supuesto. Sí. Quería hablar de Boric. 5:23. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18.
Bueno, hablando de ganas de charlar con gente a la que nos gusta escuchar pensar, digamos, ¿no? Porque a veces la invitación también es a que algunas cosas por ahí no están del todo claras o acomodadas y hay gente muy solidaria que se deja llevar por nuestra invitación. A ver cómo se está mirando esta escena. Es Carlos Raimundi. Ustedes saben, diputado nacional mandato cumplido, fue embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos en este tiempo, durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Docente universitario, abogado. Carlos, ¿cómo te va? Pablo Caruso, Luis Pagini, Gaby Radich y Néstor Restivo. Saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto, como siempre. Gracias por atendernos. Bueno, uno podría decir impacto de la denuncia contra Alberto Fernández sobre el espacio político del que sos parte. Se me perdió la voz tuya, Pablo. A ver, ahora si me escuchás. Ahí no. ¿No? Ahora un poquito mejor. Sí, ahora un poco mejor. Bajo. Bueno, ahí estamos, ahí vamos a tratar de darte mejor. Te escuchaba muy bien, Mejor retorno, bueno. Habría que privatizar las comunicaciones. Claro, eso va a resolver todo. Sí. Proponelo en la próxima, Carlos. Bueno, impacto de la denuncia contra Alberto Fernández en la política de la que sos parte, en el sector de la política en la que te referencias, Carlos. No, andamos con algún... Ahí se cortó. Ahí está. Ahí se cortó, sí, definitivamente. Se ve que, bueno, sí, las privatizaron. Eso, ¿no? Claro. Estaban privatizadas. Claro, ese era el problema. Bueno, le podemos preguntar también, por supuesto. O Carlos escuchó tu pregunta, es la otra posibilidad. O Carlos escuchó tu pregunta y dijo, taxi. No era tan solidario como pensamos, Carlos Raimundi. Dijo, chao, de acá me pianto. Me dijeron que era para hablar de la final de los Juegos Olímpicos, me voy. Bueno, hemos sido engañados. No, digo, también interesante preguntarle de un rulito sobre el final respecto del tema Venezuela, claro, ¿no? Sí. Con la experiencia de la OEA. Sí, que además ha dicho mucho en estos días. Así es. Carlos, ¿ahora sí? ¿Estamos mejor? Sí, ahora perfecto. Bueno, ¿llegaste a escuchar la pregunta y te fuiste o no llegaste a escuchar? No escuché la pregunta. Bueno, bastante general. A ver, ¿cómo estás observando el impacto en el espacio político donde te referenciás, digamos, ¿no? En ese gran espacio denominado Campo Nacional y Popular de la denuncia sobre violencia de género contra Alberto Fernández. Mira, hay distintos planos para analizarlo, pero yo el primero que se me ocurre, para no repetirme, porque solidarizarme con la persona que sufrió el daño, solidarizarme doblemente, porque primero sufre el daño directo y después el daño de la exposición no autorizada, ¿no? Eso que se ha dado en llamar revictimización. Así que en eso estoy con toda la opinión generalizada de bien, y también con los que lo hacemos honestamente y no para sacar ningún provecho, ¿no? Porque también hay mucho oportunismo en esto, ¿no? Entonces, salirme del oportunismo, poner el sentido común, respetar muchísimo a la víctima y a las víctimas, ¿no? Desde el punto de vista del periodismo, Página 12 trató bien el tema con sobriedad. Hay un comunicado de Tiempo Argentino también diferenciándose mucho del amarillismo, ¿no? Uh-huh. Y desde el punto de vista conceptual, Cristina siempre pone un mojón de sentido común. Así que en ese plano me paro desde ahí. Ahora, hay otro que me interesa mucho, que es no aceptar de ninguna manera que esto implique una disminución de la moral militante, digamos. ¿No? Es un momento difícil y en los momentos difíciles lo que hay que hacer es redoblar nuestro compromiso, nuestros valores, nuestros paradigmas, pararnos en lo que hemos defendido toda la vida en términos de valores, no en términos de recetas políticas, porque la sociedad ha cambiado mucho. Hemos sufrido una derrota muy profunda, mucho más profunda que una derrota política o electoral. Es una derrota cultural, es una derrota estructural que ha calado muy profundo en la cultura de nuestro pueblo, en los valores. Porque vos fijate que antes
daba vergüenza decir cosas feas, y ahora hay como cierta autorización para decir cosas horribles, así que eso implica un retroceso cultural muy fuerte. Pero ante ese retroceso lo que hay que hacer es redoblar el compromiso con los valores de toda la vida, y no dar por sentado, Pablo, no dar por sentado. Mira, ¿Dar por sentado qué, Carlos? Ahora te digo, el otro día, creo que el martes, se inauguró un curso de formación política que organiza la Intendencia de La Plata con Julio Alac y Axel Kicillof. Y Axel decía, son 24 clases, docentes un cuerpo docente muy interesante, clases, contenidos profundos para meditar, para formarse, y hubo más de 10.000 inscriptos, y estaba el Teatro Coliseo Podestá repleto, rebasado de jóvenes. Entonces Axel decía, esto demuestra que no tenemos por qué dar por sentado que de la única manera que llegamos a los jóvenes es en los tiempos de TikTok. Hay que trabajar sobre esos territorios virtuales, no digo que hay que abandonarlos, pero también hay que seguir apostando a nuestra prédica, porque no se va a poder sostener mucho tiempo un modelo social basado en el individualismo, que goza con el sufrimiento ajeno, que es egoísta frente a la pobreza del otro, frente al sufrimiento del otro. El ser humano ni ninguna comunidad se puede mantener mucho tiempo sostenida sobre esos valores, y ahí vamos a cosechar si somos capaces en este momento de mantenernos intactos a pesar de los golpes que estamos recibiendo, ¿no? Carlos, ¿y desde dónde, cuáles son los procedimientos, digamos, que van, yo no sé si acelerando los tiempos, pero que sí que van motorizando, digamos, esa reconfiguración? Vos hablaste de los métodos tienen que ser distintos, evidentemente la construcción de liderazgos, el modo en que se le escapa a la idea de que solamente se puede interpelar a ciertos sectores a través de las redes sociales, o de la manera en que las redes sociales entienden la política. ¿Hay que esperar los tiempos naturales de todo eso, o hay acción política que efectivamente acelera? Yo creo que son las dos cosas. Hay un tiempo popular que no se puede adelantar, no se puede anticipar, porque la sociedad, sobre todo cuando hay una sociedad tan heterogénea, ¿no? Es decir, que tan fragmentada, donde cada círculo, cada segmento de la sociedad, cada área de trabajo razona, se hace una composición de la realidad, se construye un universo lógico y ético muy particular para cada caso. El caso tal vez más fuerte, más grande, es el de la informalidad, el de la economía no observada. Y no la asocio con la pobreza, la informalidad. Hay mucha pobreza en la informalidad, y también mucho dinero en la informalidad, mucha riqueza, mucha renta, y también hay pobreza y riqueza en la economía regular. Pero nosotros creíamos que la informalidad era un fenómeno marginal, ¿no? Un fenómeno lateral, digamos, que no había modificado la estructura socioeconómica y cultural de nuestro país. Y fue tan grande, es y sigue siendo y sigue creciendo y sigue haciéndose tan grande, que terminó convirtiéndose en un acontecimiento estructural. Y cuando hay un cambio en la composición sociocultural de una sociedad, inmediatamente trata de encontrar una forma de expresión política. Eso pasó cuando nació el radicalismo, que expresó una nueva sociedad de clases medias, hija de inmigrantes. Eso pasó en el primer peronismo, cuando se constituyó el proletariado industrial de masas, y eso pasa ahora con una nueva estructura social, que se construye una idea de la realidad muy distinta de la nuestra, de la tradicional, donde el Estado, la autoridad, la solidaridad, la organización, la agremiación, el cooperativismo, el sentido colaborativo, encuentra canales distintos que los nuestros. Y nosotros tenemos que readaptar nuestro discurso. Pero yendo a tu pregunta, cada sector de la sociedad va madurando a su tiempo. Ahora, eso puede un día hacer eclosión y no encontrarse con una organización política. O puede hacer eclosión esa maduración popular, ese hartazgo,
ese cansancio moral de la sociedad, hacer eclosión y sí encontrarse con una organización política. Por lo tanto, mientras va avanzando la sociedad, mientras esto va carcomiendo cada vez más lugares, más espacios de la sociedad, la organización política se tiene que rehacer, se tiene que reconstituir, tiene que actualizar su discurso. Entonces yo siempre digo que hay que apoyarse sobre los valores tradicionales, pero saber que las recetas no son las mismas, que además pospusimos debates, postergamos debates que eran muy importantes para la sociedad. Te pongo 3. El tema de la inseguridad, ¿no? Creyendo que era un fenómeno que solamente se trataba desde el punto de vista de la inclusión social y no de las políticas específicas, cuando hay un temor que tiene el vecino, el habitante, el caminante, el peatón, el estudiante, el joven, la joven, que está en la calle todos los días, que no puede esperar a que una sociedad tenga la educación universitaria completa para resolverse. Y no lo dimos a tiempo. El tema del Estado. A mí pasarán sobre mi cadáver antes que yo deje de defender el Estado. Pero también, digamos, el Estado no funciona siempre bien. Cuando tiene que llegar en forma de salita, en forma de hospital, en forma de escuela, en forma de plaza, en forma de pavimento, en forma de cloaca, a veces no llega bien. Entonces vos estás hablando de defender una institución que a la persona concreta no le ve los resultados. Y el tercero es la educación pública. Lo mismo, pasarán sobre mi cadáver el día que yo deje de defender la educación pública. Pero también convengamos que hay que mejorar mucho la presencia que tiene la educación pública en el pensamiento crítico, en el análisis, en la reflexión, y así podemos seguir con muchos más. El sistema tributario es otro, la cuestión tributaria, pero no planteada por grandes tributaristas, sino cómo le llega a una pyme, cómo le llega a un monotributista, cómo le llega a un comerciante, cómo le llega a un profesional o a una persona que presta servicios, y así tantos, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? Luis Pablo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Pablo? ¿Cómo estás? Quiero preguntarte también o en todo caso sumar a esas preguntas pendientes, si no hay una pregunta pendiente también en relación a la forma de construcción, teniendo en cuenta que para un sector, casi el 50%, es muy importante también poder empezar a visibilizar una opción desde la oposición, ¿no? Si no hay una pregunta en relación a las formas de construcción que hubo en estos últimos años, teniendo en cuenta fundamentalmente que estamos hablando de una fuerza política, Unión por la Patria, que es muy heterogénea, y valorando la importancia de la unidad, con la unidad como premisa, pero ahí la forma de construcción, cómo trabajás esa unidad para que no termine siendo una disputa de poder, incluso cuando gobernás, que da la sensación que es lo que pasó en la última experiencia, ¿no? No hay una pregunta ahí todavía, no te digo no contestada, a veces ni siquiera planteada. Y probablemente inclusive más atrás de la última experiencia, digamos, tal vez la última experiencia fue la más dolorosa, pero la forma y los métodos se venían repitiendo. Sí, por supuesto que hay que hacer un cambio ahí también. Mira, yo te digo no sé si interpreto bien el planteo tuyo, Luis Pablo, pero te digo lo que me surge. Primero, si revisáramos algún archivo de que vuelvan las ideas de hace muchos años, donde yo haya tenido oportunidad de conversar con ustedes, recuerdo de memoria, porque lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que la unidad en política no es un concepto aritmético, no es una suma algebraica, no es sumo a este sector más este dirigente más este movimiento y entonces allí tengo la unidad. La unidad se consigue irradiando, la unidad se consigue convocando, la unidad se consigue mostrando un horizonte, enamorando y mostrando mucho coraje. Si vos me decís en un programa, puede haber 5 puntos, puede haber 10 puntos, pero hay uno que no puede faltar, que es el coraje. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a volver al gobierno y cambiar alguna política, recuperar alguna empresa, pero vamos a tener que afrontar los juicios del CIADI,
los tribunales de Nueva York y de Wall Street, los tratados de inversiones que te presentan jurisdicciones extranjeras para resolver las controversias. Y eso implica índices de pobreza muy superiores. ¿Cómo? Índices de pobreza muy superiores. Digo, es un país además mucho más desigual. Totalmente. Quiere decir que, por ejemplo, otra de las cosas que creo que tiene que suceder, que tenemos que tener mucho más predisposición a la escucha que a la bajada de línea, digamos. Tenemos que escuchar, empatizar, tener mucha más humildad, no tener una construcción centralizada, no tener armar una lista porque viene el movimiento tal, la agrupación tal, la otra tal, creyendo que hay una transferencia aritmética de votos, cuando vos lo que hiciste fue un amontonamiento de sectores, pero te olvidaste del fuego sagrado, de la llama sagrada. Ahora, da la sensación de que eso no está, que falta para eso. Hace falta un cambio cultural en la dirigencia política. Me da la sensación a mí, por lo menos. Y puede ser, pero también yo veo un proceso de ir reconociendo errores. Vos fíjate, imagínate, si nosotros llevamos los 3 últimos candidatos a presidente, Daniel Scioli, Alberto Fernández y Sergio Massa. Uno de los aprendizajes que tenemos que hacer es que no se puede resignar la hegemonía, que si nosotros representamos el sector más intenso, de más firmeza, inclusive el más convocante, no digo el único, pero sí el más convocante, es el sector que le tiene que poner la impronta a la candidatura. Bueno, pero si no ganabas, Carlos. O no lograbas la unidad, claro, para ganar. Perdón, y nosotros creemos que ganamos. Bueno, no ganó el otro, por lo menos. Ponele, te estoy estirando el argumento, digamos, ¿no? Sí, evitaste que gane el otro. Bueno, pero perfecto. Entonces, si el valor más importante que tuvo la estrategia anterior era que había que ganar, entonces es más profunda la reflexión interior que tenemos que hacer nosotros, porque, es decir, si vos justificás una mala estrategia, que el otro día Cristina habló del contexto que había, que estaba el golpe en Bolivia, que estaba Lula preso, yo lo entiendo todo eso, pero si nosotros justificamos esa estrategia exclusivamente porque lo que había que hacer era conseguir una victoria, ¿qué hacemos con esta estrategia que nos llevó a esta derrota? ¿No? Entonces, con más razón todavía la reflexión. Ahora, veo, no está completado el proceso. Ahora, tampoco me quiero desmerecer más de la cuenta, porque hay sectores sindicales que tienen una política muy fuerte. Digamos, del lado de la sociedad tenés la acumulación de marchas y de movilizaciones. La de ayer fue una marcha muy importante también. Hubo dirigencia social, hubo dirigencia sindical, hubo dirigencia política. La del miércoles. Hay legisladores que tienen posiciones muy fuertes y muy definidas. Hay gobernadores. La Constitución de La Rioja, por ejemplo, es una constitución ejemplar. Las políticas de Gildo Infral, la negativa a firmar el pacto que se firmó en Tucumán, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está llevando adelante una lucha tremenda en 2 planos, en el de la gestión de la provincia y en el de plantarse como la contrafigura nacional del gobierno, planteando valores alternativos. Entonces, ¿está completo el proceso? No. ¿Falta mucho? Sí, pero no es que partimos de la nada, sino que hay muchos sectores que creo que estamos trabajando, inclusive para tender puentes internos, para amalgamar, pero siempre con un sentido de no hacer concesiones desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista programático, y no ceder una pizca de coraje. Carlos, Néstor Restivo te saluda, ¿cómo estás? Para salir de temas sencillos, porque este es un tema sencillo, te voy a preguntar algo también fácil. No puedo dejar de preguntarte de Venezuela, ya que vos fuiste observador de las elecciones y tenés una experiencia como ex embajador en la OEA del territorio latinoamericano.
Nada, ¿cómo estás viendo este proceso? ¿Qué posición tenés? ¿Qué viste en Venezuela? ¿Qué análisis podés hacer de la situación que se vive en ese país luego de las elecciones del domingo? Sí, mira, además de que vos sabés muy bien que seguimos el tema desde hace muchísimos años, a mí cuando en el año principio de 2020 todavía no había empezado la pandemia que tuvo lugar esa audiencia pública que tienen que tener los embajadores en el Senado, toda la oposición desaprobó mi designación por la posición que tenía sobre Venezuela, así que no es nueva. Además estuve allí más de una semana, recorriendo, mirando abajo en cada rincón, no quedándome con lo que me mostraban superficialmente, etcétera. Entonces después me preguntaba, digo, ¿cómo puede ser que haya gente que no tiene tanto conocimiento, tanta idea, y da por sentado lo que le dice la prensa hegemónica y asume posiciones, ¿no? Y alguna gente muy cercana, ¿no?, a uno. Entonces, ¿cómo está hoy la situación? Para no repetirme en cuanto al pasado. Hoy hay calma absoluta en Venezuela. Hoy el Tribunal Supremo de Justicia ha recabado la información que tienen todos, de los 10 candidatos y de los 38 partidos políticos. 9 de los 10 candidatos y la inmensa mayoría de los partidos políticos ha dado todas las actas que tienen en su poder, que además son coincidentes, porque son las mismas que emite el sistema centralizadamente. No es como en Argentina, que cada fiscal se lleva un acta distinta y que la puede fraguar. No, allí hay datos internos que son inviolables, porque está súper calificado y súper inspeccionado con anterioridad el sistema, aprobado por la oposición, etcétera. La única candidatura que no presentó sus actas es la de Corina Machado. Entonces estamos hablando de cualquier cosa, estamos mintiendo, diciendo cosas que la gente no sabe, se le está dando información falsa, se le habla de una... Yo escuché a la canciller argentina decir que Corina Machado había ganado por el 70% de los votos. Es absurdo eso, como si Maduro hubiera dicho que ganaba por el 70%. Está tan polarizada la sociedad que ninguno de los dos podría haber ganado así. Y después la escuché a la canciller decir que iba a haber un levantamiento militar, presagiando un golpe de Estado. Y hay unidad militar. Entonces, en el compromiso con el sistema institucional. Así que yo creo que las cosas se van a ir normalizando. Sé que hay contactos muy fluidos con el gobierno de Brasil, con el de México y con el de Colombia. Sí, hoy volvieron a sacar un comunicado conjunto, no ayer, perdón, Petro, Lula y AMLO, así como habían hecho, ratificando, digamos, la posición de esperar los resultados bien precisos, llamando a la calma, o sea, sin sumarse al coro de voces que ya dan por ganador a la oposición, y tampoco avalando lo que dice Maduro, pero en el mismo tono, pidiendo garantías y esperando que se publique la información completa, ¿no? Ahora, que es lo que estuvo recabando el tribunal, chequeando estas actas que cuenta Carlos. Pero, y Carlos, ¿es probable que el tribunal manifieste un resultado o saque una conclusión del análisis y que se desconozca? Porque, bueno, es un tribunal... Es que no te quepa duda que lo va a hacer la derecha. Claro, institucionalmente corrompido por la dictadura de Maduro, etcétera, etcétera. ¿Dónde se dirime esto, crees vos? Se dirime políticamente, es correlación de fuerza política, pero... ¿Interna, externa? Y tanto interna como externa. Yo creo que lo externo, digamos, es diferente. Cuando vos, desde lo externo, saboteás el sistema institucional, que son los intentos de desconocer a las instituciones electorales de Venezuela, o la posición de Brasil, México y Colombia, que lo que han dicho es: no damos por sentado los resultados que dio, pero sí respetamos el proceso institucional. Y en lo interno lo mismo. Hay un tercio de las gobernaciones de Venezuela que maneja la oposición. Inclusive Rosales, que es el jefe del partido del candidato González Urrutia, acudió al tribunal y llevó las actas en las que estaba en conocimiento. Y es un hombre que resignó su candidatura para apoyar al candidato que había designado Corina Machado. Quiere decir que hay una oposición institucional. El año que viene están convocadas las elecciones de gobernaciones y municipios.
en Venezuela. Así que hay una oposición institucional y hay una recuperación económica que creo que le va a permitir al gobierno de Maduro reencauzar el proceso y dejar al descubierto, poner en evidencia cuál es la fracción de la oposición que está en el boicot a las instituciones, en el golpismo y en la intervención de los Estados Unidos. Pero va a ser muy difícil porque Estados Unidos ya probó la estrategia de los dos presidentes, de uno en el territorio y uno en el exterior, y no dio resultado. Así que yo creo que se va a ir normalizando el proceso. Me da la impresión de que se va a ir normalizando y va a quedar completamente aislada la oposición golpista, que seguirá intentando el golpismo, pero con una elección ya más legitimada y con una parte de la oposición más comprometida, ¿no? Carlos, gracias como siempre. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, igualmente, un abrazo. Carlos Raimundi, charlando con nosotros, sobre las crisis y los impactos en este momento de la oposición, del movimiento nacional y popular en la Argentina, y también unas reflexiones sobre Venezuela poco escuchadas, digamos, ¿no? Él advertía sobre su sorpresa de la cantidad de mentiras que se dicen y cómo esto se toma muy livianamente. 5:49. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. Seguro ya te enteraste de las obras en Plaza San Martín. ¿Sabías que este espacio tiene una amplia riqueza forestal, artística, histórica y cultural? Por eso vamos a devolverle a la plaza su carácter original. Crearemos un paseo del arte y las esculturas y pondremos en valor la mítica glorieta para que se puedan realizar ahí diferentes actividades culturales. Seguro te preguntás qué va a pasar con los árboles y la vegetación. Tranqui, vamos a conservar la mayor cantidad de los que hay actualmente y se incorporarán especies nuevas. Prepárate para encontrarte con la emoción. Prepárate para encontrarte con tu ciudad. La Plata, capital del encuentro. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. ¿Necesitas un descanso mítico? Tu palabra de verano es cósmico. Verano 24 en Córdoba, siempre mágica. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. No a la intervención de la Universidad de las Madres. Intervenir la universidad es cercenar los derechos humanos, atacar el derecho a la educación pública, violar la autonomía universitaria. Defendamos la universidad. Por eso la universidad nació grande como nuestros hijos, hermosa y libre, absolutamente libre, como nacieron ellos. Y hoy aquí le cortamos el cordón y se le entregamos a ustedes. Banquemos a las madres.
lápiz menos, ni un paso atrás. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. 5:56, nos estamos despidiendo, estamos cerrando el programa. ¿Retomamos el fixture del fútbol argentino, primera división? ¿Les va? Nos quedan pendientes los de mañana, ¿no? Sí, pero vamos a repasar. Si llegamos a los de mañana, llegamos. Dame la hora. Vamos a repasar lo que se jugó. Dame la hora que me importa. Ayer, fecha 10. Me encanta decir Primera División Fútbol Argentino y no la Liga de no sé qué, no sé qué. Bueno, fecha 10. Arrancó ayer, jueves 8 de agosto. Argentinos y Sarmiento de Junín empataron 0-0. Bien. Hoy viernes se jugó Riestra 3, Lanús 1. En este momento, 68 minutos. Es decir, ya en el segundo tiempo. Se están por cumplir 15. 20 del segundo tiempo. Barracas y Talleres 0-0. Talleres lo está haciendo a propósito. Se hace el que juega mal, ¿viste? Yo sé cómo es esto. A las 7 de la tarde, Belgrano Unión. 21 horas, Racing Club de Avellaneda, Gimnasia y Esgrima en La Plata. Mañana sábado, bien. ¿Tenemos rato? Sí. Mañana sábado, 2:30 de la tarde, San Lorenzo Almagro, Atlético Tucumán. 16:30. Duelo de necesitados. 4:30 de la tarde, atención. ¡Opa! Rosario Central
Newell's Old Boys de Rosario. En el gigante. Pronóstico para el partido de No, gana mañana. Central, chicos, no. Ustedes tienen que preguntar por cuánto gana Central el clásico, si ya es así. ¿Quién dirige mañana Rosario? ¿De Matías Micheli? Lecchi. ¿Cierto? ¿De Micheli? lo No, dirige? Matías Lecchi. Matías Lecchi. Con lo que ¿Juega de tenemos. María? Están pegando fuerte, están pegando bajo, ¿eh? Bueno, Mirá qué bien, che. ¿Es Bueno, el la ponen todos los días. técnico oficial? ¿Cómo? ¿Es el técnico? No, es el interino. Interino. Sí. Bueno. Bien, 18:40. Perdón, me gustaría ver un día un clásico Rosario News. Cuando quieras. En la cancha. Es muy distinto, Después me ¿eh? llevas a comer un pescadito al río. así. Es muy lindo! Es Pero muy perdón, distinto a todo. si este no va a la cancha, no entiendo. ¿A dónde querés que te lleve? Bueno, un día Cuando puedo ir. puedo, voy. Está bien, te queda lejos. Yo no digo que sea fácil, pero Me fui con mi viejo, con mi hijo, Santiago del Estero. en un Volkswagen Gold Country, que ya no se fabrica más, a Santiago del Estero. ¿Cómo no va a ir a Rosario? Escuchá, A escuchame. invitar a su amigo Oíme. Néstor Restivo a comer un pescadito. Bueno, no, lo Vos que, para lo que sí comer puede pescadito, pasar lo único que te interesa. La picada de es que pescadito, Rosario en creo. el antes y el después del clásico es otra cosa. Entonces hay que ver cómo quedan las cosas después. Bueno, 18:45, Independiente Rivadavia Mendoza frente a Boca. Pero pará, ¿no? Todavía es un rojo mendocino. Independiente Rivadavia Mendoza. No se puede creer lo que hicieron. pasa? Che, anda bien Independiente Rivadavia. yo me doy cuenta de lo que estás haciendo. Queda menos de un minuto y Ahí tenés voy. que terminar el fixture. Independiente Rivadavia, no digo para la gente de Boca, ojo con Independiente Rivadavia Mendoza, que Es imposible está en que un buen Boca momento. pierda, imposible. 20:30, regreso triunfal, no sé, regreso esperado. River Plate en el Monumental y con Gallardo en el banco de suplentes frente al puntero del ¿Sabe campeonato. Charlie que esa canción es en contra, no? Frente al puntero, supongo que sí. Sí, cómo Frente no. al puntero del campeonato, Huracán. Así que vamos a ver, Lindo vuelve partido, también Gallardo. para ir a ver. Hermoso partido, va a ser una fiesta, vuelve el muñeco. ¿En serio no ya importa estaba nada el más. sí de Gallardo ya estaba antes de que se fuera de Micheli? No sé, ¿tenés información? Qué bárbaro. Mira, el único que ¿Cómo tiene son, información acá sos vos, así que... ¿Cómo son? ¿Es así? ¿Cómo son? Tremendos. Qué Bueno, bárbaro. 8:30. Bueno, Lindo ¿venís? plan, lindo ¿Venís? plan. ¿Entran invitados? ¿Tenés capacidad de...? No, ninguna. Pero bueno, si venís... Si me invitas voy, yo a la cancha me encanta, porque a mí me encanta el fútbol. Le decimos al de los controles, es Caruso. Sí, es central, te voy a decir. Muy bien. Domingo, 3 de la tarde, Central Córdoba, Santiago del Estero, Defensa y Justicia. Misma hora, Instituto Platense, 5:30, Banfield Vélez. 8 de la noche, Estudiantes Independiente. Buen partido este, ¿eh? Sí, venimos mal, pero Ahí yo está. creo que damos el batacazo. ¿Sí? Bueno. ¿Contra Estudiantes? Que viene bien Estudiantes. Por eso es batacazo sería, ¿no? Y el lunes cierra la fecha Tigre Godoy Cruz a las 7 de la tarde, lo que se va a vivir. Jugados 9 partidos, Huracán 19 puntos, Unión 18, el Unión del Kili González, Racing y Vélez y Talleres 17, Atlético Tucumán 16, Estudiantes Instituto Riestra Belgrano Lanús 15. Después el resto. 6 de la tarde nos fuimos. Che, bueno, nos vamos riendo, ¿no? Todo esto si la realidad nos deja ver fútbol, ¿no? El fin de semana. ¿Sabes cómo te vas a abrazar al River Huracán? Sí, claro. Olvídate de todo, hasta las 8 es un montón. Gaby, Buen fin de semana. pasala lindo. Chao, me voy a la Estés muy FED. bien. ¿De qué es la pulsera? ¿Dónde anduviste? ¿En la FED? Ah, de la FED. Me voy al Vas a la C FED. gratis, vayan, che, El compren sábado la voy a dar una novela. vuelta. Voy a dar una vuelta el Estuvo en un sábado. all inclusive, pero bueno. Chau, Luis, para pasar Chau, bien. Vos gracias, también disfrutar el fin de semana. Gracias. Néstor Restivo. Igualmente. El abrazo de siempre. Charlie Escalante, ya sé que no tengo que ir. Charlie Escalante, Reni Pérez Córdoba, Nico Lacaba y el señor Alejandro Almú. Que vuelvan las ideas el lunes, diremos otra vez. Aquí estamos. Pasen bien.